UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Yo recuerdo siendo niño que exploraba las rocas que se enmarcaban en la finca de mis abuelos. Entonces allí por primera vez comencé a buscar los vestigios de la prehistoria. Me llamaba mucho la atención ver restos de indígenas que abundaban en estas rocas, las rocas de la Cueva del Perico y otras rocas calizas. Ahora sí vamos a los entierros y el hombre. Yo me crié en ese medio de rocas, de montañas y de evocar la naturaleza en todo momento. De manera que mis primeras inspiraciones investigativas surgieron precisamente de ese contacto con la naturaleza. Tenía apenas 10 años cuando hacíamos esta serie de incursiones en las rocas. Por supuesto eran paseos de familia con los primos y con los amigos de la región. Entonces llegábamos a la penumbra y ya nos espantaban el revoleteo de los murciélagos que pululaban en las rocas, y sin embargo el ansia de investigación era tan fuerte que podíamos ir hasta la terminación de los túneles en las rocas, donde se veían las estalactitas como unas figuras fantasmagóricas al fondo, y se encontraban los restos de los antepasados indígenas en estas regiones. Una vez tuve un gran susto cuando, buscando antigüedades, ponía mi mano debajo de las rocas y sentí el aguijón de un alacrán en uno de mis dedos. Entonces me sentía morir. Bueno, esto causó hilaridad a los vecinos de la región, que sabían que el piquete de un pequeñísimo alacrán no me iba a causar la muerte, pero entonces había que vencer el miedo y los obstáculos ya para buscar horizontes más claros de hallazgos. Mi familia fue una familia muy tradicional. Yo recuerdo en este momento imágenes muy claras, como la de mi mamá. De ella aprendimos desde los primeros pasos a escuchar los cuentos de Pombo, a leer las fábulas de Esopo y a leer a todos los autores latinos y españoles. De mi padre, el espíritu histórico. Nos enseñó desde muy temprano a leer la vida de Nariño y de Santander. Y en este momento recuerdo las dos abuelas. La abuela paterna, cuya imagen austera, casi espartana, era de Zapatoca, Belén Gómez Rueda, forjó personalidades muy fuertes, porque era una líder familiar que estaba en los momentos de cumpleaños, de fiestas familiares, no perdía un detalle de ningún lado de la existencia. Siendo muy niño, vivíamos en el barrio de La Candelaria, por allá por la carrera tercera con calle novena. Eran casas muy viejas, con solares, con brevos y cerezos, con sus tejas rosadas, carmencís. Y este fue el medio en que discurrió mi infancia. Era un medio en el que se relataban las reminiscencias de don José María Cordovés Moure, y uno casi percibía en los rincones de la casa los fantasmas y todas esas tradiciones de la Santa Fe vieja. De manera que esto también era como un preámbulo para poder pensar en las cosas antiguas con cierto fervor que aún se conserva.
Uno de los aspectos muy importantes de Gonzalo en el colegio era su escautismo. Pertenecíamos a la patrulla de los cocodrilos. Yo después estuve en ardillas también. Y hacíamos unas excursiones en donde Gonzalo era el experto en caminar por unos lazos a 20 metros de altura, como en un jamboree en Cali. Y siempre corriendo el peligro más grande en todos los paseos. Esta disciplina de scout creo que se tradujo en toda su vida y lo llevó a ese trabajo con mucho método, que es fruto de toda su actividad. Gonzalo es lo más parecido que yo he visto a Indiana Jones. Es un explorador consumado. En el colegio era un gran escalador detrás del Instituto Geofísico. Torero, el mejor. Muchas veces no lo veía uno como muy a la altura de los ojos porque le fascinaban los pases de rodillas o lo agarraba a la becerra o lo sacaban en hombros. Siempre estaba a una altura distinta. Y tenía una trascendencia que yo me atrevería a decir parapsicológica en todos los aspectos. Esto le sirvió mucho después en su vida profesional, porque Gonzalo siempre veía más allá de todo lo que podíamos ver en las excursiones, siempre era el que encontraba los elementos exactos. Para ti la arqueología y tu familia han estado muy relacionadas. ¿Cómo es eso? La relación de familia y arqueología es fundamental. Yo creo que no hubiera podido avanzar lo poco que he recorrido sin el apoyo fundamental en todo momento de la familia. Pero la ventaja de la familia arqueológica se proyecta principalmente en dos dimensiones. Primero, la familia arqueológica vive permanentemente en ejercicios físicos y espirituales. Y segundo, pues es una gran ventaja de las mujeres de los arqueólogos porque el envejecer pues no las deteriora ante los ojos del arqueólogo. Gonzalo, el Demócrata fue una etapa muy importante de tu periodismo. ¿Cómo fue eso? El Demócrata fue fundamental. Acuérdate que podíamos amanecer en el convento de las Hermanas de las Aguas hasta las 4 de la mañana diagramando nuestro periódico con el gerente que era Henry Gutiérrez, nuestro gran amigo Germán García, y pasábamos las horas entretenidos y entrevistando personajes como Alberto Lleras, Camargo, Misael Pastrana y muchos otros que enriquecían el periódico. El tránsito del derecho a la antropología fue movido por causas un poco fortuitas, aunque ya se larvaba una vocación investigativa en el área de la arqueología desde mi infancia. Ya te había comentado cómo durante mi niñez exploraba las rocas y buscaba vestigios arqueológicos en las haciendas de mis abuelos. Pero cuando era un estudiante de Derecho en la Universidad Libre, por aquel entonces contaba con maestros de la Corte de Oro. Y pues nadie se podía imaginar que un abogado podía ser antropólogo. Pues en un momento dado participé en una investigación
en la laguna de Guatavita. Como bien se sabe, la laguna de Guatavita tiene tradición milenaria, ceremonias como la del Dorado, de consagración de caciques, y todo lo que se larvaba alrededor de ella hacían un punto predilecto de investigación. Pues llegó a Colombia una compañía muy importante de buzos norteamericanos, Swoboda y compañía, y solicitaron licencia para emprender exploraciones en este punto con el fin de buscar vestigios arqueológicos sumergidos en el agua. Pues obviamente en cumplimiento de la ley 163 del 59 y toda la legislación sobre patrimonio, era necesario nombrar una serie de interventores que tuvieran cuidado de los hallazgos. El padre Jesús Emilio Ramírez, ese gran investigador jesuita, geofísico, que fue uno de los maestros que más influyó en mi vocación investigativa, tuvo la generosidad de recomendarme como uno de los posibles interventores, conocedor de mi afición desde el colegio por la arqueología. Y el doctor Luis Duque Gómez, otro gran maestro que influyó definitivamente en mi vocación arqueológica, permitió mi participación en esta investigación, y en este momento es cuando conozco una serie de investigadores del Instituto de Antropología y conozco los programas que allí se desarrollaban en el área de docencia, y solicité una beca para estudiar en el instituto, beca que me fue concedida. Aquel año de medicina revertió en términos muy positivos a lo largo de mi carrera antropológica. No se pueden estudiar restos prehistóricos en los que se descubren patologías óseas, en los que pueden determinarse talla, identidad, rasgos étnicos sin conocer la anatomía de hueso y haber cursado por lo menos unos semestres de anatomía y también de anatomía comparada. De manera que esto revertió muy positivamente, y lejos de constituir una frustración, pues yo me siento muy satisfecho de haber hecho ese año de medicina. Algunos trabajos relacionados con enfermedades precolombinas que han sido objeto de publicación en diferentes órganos del Banco de la República, de nuestra Universidad Nacional. Así, por ejemplo, se pueden identificar diferentes tipos de treponematosis en huesos, osteoartritis, lesiones patológicas producidas por traumatismos, al mismo tiempo procesos que derivan de algún régimen de nutrición, en fin, una serie de enfermedades. Lleva en esta academia más de 23 años y es miembro de unas 30 academias y sociedades científicas de Colombia y del exterior. Su labor como antropólogo ha sido extraordinaria y se encuentra realizada en muchas investigaciones en diversos departamentos del país. Como abogado y antropólogo ha combinado muy bien estas dos ciencias, porque ha hecho estudios, por ejemplo, sobre el derecho consuetudinario en este país hasta la llegada de los españoles. Y además ha publicado también otras investigaciones relacionadas con las enfermedades
de los aborígenes y ha hecho algunas comparaciones basándose en algunos principios del derecho para demostrar, pues, ¿no?, cómo ha sido, por ejemplo, la evolución en este país. Hace unos 15 años más o menos, Gonzalo Correal, acompañado de algunos antropólogos europeos, principalmente de Thomas van der Hamen, fueron allí por la carretera de Silvania, adelante del Retén, a un sitio que él ya tenía previamente investigado, y allí descubrieron los restos del hombre más antiguo de Colombia, de 12.000 años. Desde luego él está sobre la pista de restos de mayor antigüedad, ¿no?, porque parece, pues, que hay la corriente de que el hombre en América es mucho más antiguo de lo que suponen los arqueólogos europeos. Este descubrimiento del hombre tequendama de 12.000 años de antigüedad ha repercutido muchísimo en Europa y le ha merecido al doctor Correal las invitaciones a muchísimas sociedades científicas, especialmente de Holanda, para dictar conferencias sobre este tema. Estos abrigos rocosos del Tequendama dieron albergue a bandas de cazadores-recolectores hace más de 11.000 años. Aquí bajo estas rocas y en las capas de la tierra pisadas por este hombre prehistórico aparecen los vestigios que permiten reconstruir su cultura, la fauna de la que se proveyeron para su subsistencia, y al mismo tiempo puede reconstruirse toda una secuencia paleoecológica continua. Investigaciones llevadas a cabo durante varios meses en colaboración con el doctor Thomas van der Hamen de la Universidad de Ámsterdam nos permitieron reconstruir tanto la cultura como la fauna y el clima basados en las evidencias arqueológicas registradas en este lugar. Eran pequeñas bandas, apenas de unos 40 individuos, como lo denotan los vestigios arqueológicos hallados in situ. Estos vestigios arqueológicos permiten reconstruir la cultura. Son artefactos de piedra obtenidos con técnicas muy elementales, técnicas de percusión, que recuerdan las técnicas de algunos objetos del Paleolítico europeo y del Paleolítico americano en general. Los artefactos nos cuentan sobre sus actividades. Son artefactos relacionados esencialmente con cacería, pues diferentes tipos de raspadores para limpiar pieles, para cortar, para preparar todos los elementos que constituían su diario sustento. También aparecen cantos de río utilizados como golpeadores para romper semillas, romper caracoles que abundan. Practicaron muchos enterramientos en este sitio. El entierro más viejo se remonta a 8.500 años, el entierro número 14. Pero los entierros nos están contando cómo era la gente, cuál era su morfología, qué enfermedades portaban. De manera que si reconstruyéramos hoy un hombre del Tequendama con base en sus rasgos morfológicos, veríamos un individuo de una talla media, con nariz media o alargada, rostro relativamente alargado,
con textura muy atlética por sus diarias actividades de cacería y de recolección. Abundan también roedores que en unos periodos son más abundantes que en otros. Entre los roedores se pueden diferenciar el curí, Cavia porcellus, muchísimos ratones. También aparecen animales frecuentes como el runcho, Didelphis marsupiales, algunos pequeños mamíferos carnívoros, y esta era la dieta principal de carne de los cazadores que vivieron bajo estos abrigos. El mastodonte era un animal parecido al elefante, aunque más corpulento. Son diferenciados muchos géneros de mastodontes en América, pero solamente en Colombia, asociados a vestigios arqueológicos, han sido hallados Aplomastodon y Cubieronius iodon. El primero con un cráneo elefantoide muy elevado y defensas retorcidas sobre su propio eje, incurvadas hacia lo alto, y el segundo con un cráneo un poco deprimido. El megaterio pues era un animal parecido al perezoso, pero un perezoso gigante, con un hocico alargado, con garras en las extremidades y con gran desarrollo en los huesos pélvicos por su frecuente posición sentada. Inicialmente trabajé con él en la exploración que hizo sobre toda la zona del Valle del Magdalena y la costa atlántica, y tuve oportunidad de trabajar en este proyecto, especialmente en lo que fue la Serranía de Perijá y en lo que fue el Valle del Magdalena. Fue una experiencia realmente interesante porque precisamente pues se enmarcaba dentro de la línea de su trabajo de buscar las huellas del hombre temprano en Colombia y las vías por donde había penetrado hacia el interior, donde ya se tenían unos datos concretos, cronológicos, muy antiguos. Una de las cosas interesantes que tiene Gonzalo es precisamente la manera como él se relaciona con sus estudiantes, y más concretamente yo diría que cuando precisamente está en trabajo de campo, porque él en este momento es una persona muy despreocupada y pierde todo ese rigor que tal vez se ve en los salones, en las aulas, y realmente se inicia un diálogo muy ameno con los estudiantes sobre una cantidad de temas, dada la erudición que él tiene y en el manejo de temas tan diferentes a la propia arqueología. Los aportes a la arqueología colombiana y americana del doctor Gonzalo Correal son cuantiosos. En primera instancia, vale la pena señalar que ha sido uno de los precursores de la etapa de la investigación en la etapa lítica en Colombia. Sus descubrimientos en las investigaciones arqueológicas del Abra y el Tequendama, además del Valle del Magdalena y la costa atlántica, lo mismo que otras investigaciones arqueológicas desarrolladas en la sabana de Bogotá y el Cordillera Oriental, han permitido alargar el conocimiento de la trayectoria humana. La prehistoria de Colombia se agrandó en aproximadamente 13.000 años de lo conocido hasta las investigaciones del doctor Correal. En la actualidad, su última investigación en Tocaima ha permitido adelantar la fecha de ocupación americana para Colombia hasta 16.000 años antes del presente. Yo pienso que el arqueólogo no puede guiarse únicamente por los modelos teóricos planteados en la copiosa bibliografía que reposa en las bibliotecas. El arqueólogo debe dejar desarrollar un poco su intuición, esa intuición que desde luego debe estar respaldada por la experiencia que se va forjando con el trabajo sistemático en el campo. Pero pienso también que el arqueólogo tiene que estar en contacto permanente con la naturaleza. Él debe
percibir los detalles del entorno, del medio ambiente, porque no se puede concebir la cultura aislada del medio en donde se desarrolla, en donde se forja. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.